El tráiler del episodio 40 de Shref Ruya, El sueño de Shref, sugiere que la historia está a punto de romper todos los equilibrios que ha construido paso a paso hasta ahora. A medida que la historia llega a un punto donde nada volverá a ser igual, Shref está a punto de enfrentar su prueba más difícil, tanto con su corazón como con su mente. El mundo emocional, ya sacudido por la decisión de Nisan de irse, se complica aún más con el movimiento de Idem, mientras que la trampa de Oluyasar arrastra la historia a una confrontación irreversible. En este punto, donde el amor, la traición y las luchas de poder se entrelazan, las decisiones de Shref cambiarán fundamentalmente no solo su propio destino sino también las vidas de todos los que lo rodean. La intervención de último minuto de Shref para evitar que Nisan se vaya contiene mucho más que una clásica escena de partida. Este momento muestra que Shref ya no puede tolerar perder. Porque para él, Nisan no es solo la mujer que ama. Ella es la realización de Ruya, el sentimiento abstracto que daba sentido a su vida, el sueño que persiguió en el pasado. Por lo tanto, la partida de Nisan no es una separación, sino más bien el colapso del sentido dentro del propio Shref. Precisamente por eso, su intento de detenerla conlleva una mezcla de amor y miedo. El trasfondo de esta escena se centra más en una sensación de atrapamiento que en el romance. Shref no le está diciendo a Nisan que se quede, sino que no puedes irte. Esto demuestra que la relación ha dejado de ser un vínculo entre dos iguales y se ha transformado en la necesidad de control de Shref. El deseo de Nisan de irse es, por lo tanto, muy significativo, porque siente que se perderá a sí misma al entrar en el mundo de Shref. En medio de este colapso emocional, la intervención de Idem y la revelación del paradero de Oluyasar cambian instantáneamente el tono de la historia. Si bien esta acción podría parecer inicialmente una ayuda para Shref, en realidad es bastante sospechosa, porque la facilidad con la que se proporciona información tan crucial aumenta la posibilidad de manipulación. Aquí, Idem no es solo alguien que proporciona información, parece ser quien orquesta el juego. Esta jugada, que enfrenta a Shref con Oluyasar, podría ser un mecanismo que expone las debilidades de ambos bandos. En este punto, el mayor problema de Shref es no saber en quién confiar. Y este estado de desconfianza endurece aún más su carácter. Porque para un personaje controlador como Shref, la incertidumbre es la mayor amenaza. Esto lo empuja a tomar decisiones más rápidas, impulsivas y destructivas. La trampa de Oluyasar es la jugada psicológica más crucial de la historia. No se trata solo de una emboscada. Es un mensaje muy claro para Shref. Crees que estás haciendo una jugada, pero en realidad estás en mi juego. Oluyasar intenta establecer su superioridad aquí, no físicamente, sino mentalmente. Es como si hubiera escrito un guión, calculando el futuro, los reflejos y la ira de Shref. Esto lo coloca en una posición verdaderamente vulnerable por primera vez. Porque en este punto, no se trata de fuerza, sino de una batalla de mentes. A lo que Shref está acostumbrado es a aplastar a su oponente, pero aquí se enfrenta a alguien que lo ha descifrado. Precisamente por eso, la pregunta que le dirá Shref a Oluyasar se convierte en el punto clave del tráiler. Porque lo que se diga aquí no será solo una amenaza o un desafío. Será una frase que definirá la identidad de Shref. Si Shref actúa impulsado por sus emociones, es decir, si tiene un arrebato de ira contra Nisan, esto será exactamente lo que Oluyasar quiere. Porque un Shref que ha perdido el control es fácilmente manipulable. Pero si Shref mantiene la calma en este punto y deja claro que entiende el juego, entonces el equilibrio cambiará. Es probable que, en lugar de una amenaza clásica, Shref utilice un lenguaje que insinúe que comprende el juego de Oluyasar, pero que también demuestre que no se rendirá. Porque ya no se trata solo de venganza. Es una lucha de poder. La reacción de Shref determinará si es un hombre movido por el amor o un líder despiadado. En general, el tráiler deja muy claro que Shref ahora debe luchar en dos frentes a la vez. Por un lado, el miedo a perder a Nisan, y por otro, el juego mortal orquestado por Oluyasar. Y estos dos frentes están interconectados. Porque a medida que Shref se debilita emocionalmente, sus enemigos se fortalecen. Por lo tanto, el episodio 40 parece ser más que un simple ajuste de cuentas. Parece que será una transformación para Shref. O se convertirá en alguien que lo destruirá todo, o finalmente tomará el control.